conversamos con Andrés Jaime, estratega de Barclays, quien espera que el dólar siga fortaleciéndose y además nos ofrece su análisis sobre cómo se vería impactado el tipo cambiario en México ante una victoria del candidato republicano Donald Trump o de la candidata demócrata Hillary Clinton. Andrés, gracias por acompañarnos. Como siempre, un gusto tenerte aquí en los estudios de Bloomberg en Nueva York. Muchas gracias, Carla. Primeramente, vemos que el dólar ha tenido una buena semana, ya que cotizó cerca de máximos de 7 meses, luego que las ventas minoristas aquí en Estados Unidos subieran y las apuestas del mercado a que la Fed podría elevar las tasas de interés este año todavía. ¿Cuánto más crees que puede apreciarse el billete verde y qué factores estarían dando impulso a la divisa? Claro, bueno, ahí depende ver el dólar contra qué tipo de divisas, porque yo creo que sí hay una división importante de cómo se ha estado comportando el dólar respecto a divisas principales, digamos el yen, el euro, inclusive algunos commodities como el oro, y el comportamiento que ha tenido el dólar respecto a divisas emergentes. En general, yo creo que, dada la perspectiva que, como bien mencionas, la probabilidad implícita en futuros de Fed Funds se ha ido aumentando, para que la Reserva Federal, bueno, esta expectativa de que la Reserva Federal pueda subir sus tasas en diciembre, eso le ha dado soporte y hacia adelante puede que si la inflación sigue al menos repuntando de la manera en la que lo ha hecho, aunque haya sido de manera lenta, bueno, pues que eso le siga dando algo de soporte. Lo que es importante, yo creo, para una perspectiva más de mediano plazo es si va a ser suficiente en términos de qué tanto el mercado laboral va a seguir mejorando y la inflación qué tanto repuntando para cambiar las expectativas de lo que la Reserva Federal puede hacer en 2017. Actualmente el mercado más o menos incorpora entre 1 y 2 alzas que se lleven durante el próximo año. Entonces, mientras esa expectativa no cambie, va a ser difícil ver una apreciación mucho más sostenida del dólar, ¿no? En el corto plazo, nuevamente sí podemos ver algún repunte adicional, pero bueno, yo creo que por el momento está llegando hasta cierto límite, aunque sí vemos un poquito más despacio. ¿Ante qué moneda específicamente el dólar estaría registrando el mayor repunte, la mayor apreciación? ¿Cuánto? Ahí depende mucho porque no nada más es la parte que haga la Reserva Federal, sino hablando, por ejemplo, de las divisas desarrolladas, tienes al euro y al yen, y también va a depender mucho que hagan estos países. Y hay una discusión, sobre todo en Europa, qué tanto el Banco Central está tomando un paso atrás en términos de su programa de compra de activos o no. Y bueno, y por otro lado, se anticipa que el Banco de Japón pues pueda llevar a cabo una baja adicional en la tasa de depósito después de que hizo estos cambios en cómo maneja la política monetaria y puso un objetivo para las tasas de largo plazo. Entonces, en ese sentido, el dólar puede ganar un poquito de terreno, pero muchas otras divisas, en este caso como el peso, pues van a estar totalmente ligadas, al menos de aquí a las elecciones, bueno, pues por la perspectiva que se vayan generando en torno a esta. Entonces, sí puede que sigan influenciadas, obviamente, por todo este tema que ya hablamos de la perspectiva de la política monetaria, sin embargo, pasa a segundo término, dada la importancia que tiene para el peso, nuevamente lo que pudiera pasar en las elecciones de Estados Unidos. Precisamente tú publicaste recientemente un informe donde analizas el impacto que tendría sobre México las propuestas que han presentado los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, específicamente en cuanto al comercio. ¿Qué podemos esperar en cuanto a las propuestas de Donald Trump respecto al NAFTA? ¿Cómo afectaría a México? Sí, bueno, pues creo que, hay que verlo de dos maneras, ¿no? Uno es cuáles son sus propuestas y otro escenario sería, de todas esas propuestas, ¿qué tantas de ellas va a llevar a cabo, ¿no? Definitivamente, si llevara a cabo todas las propuestas, si las pudiera llevar a cabo, sería un escenario muy malo para México. Como hemos hablado en ocasiones anteriores, una de las debilidades que actualmente tiene México tiene que ver con las cuentas externas, no solo cómo se amplía el déficit de cuenta corriente, sino la dependencia alta que se tiene a flujos de portafolio. Ahora, si en algún momento ganara Trump y quisiera realmente deshacer NAFTA, pues eso tendría una implicación en términos del comercio que se tiene con Estados Unidos, en donde México tiene un superávit de balanza comercial de más o menos de 10%. Entonces eso tendría una implicación directa sobre el tipo de cambio y es por eso que nosotros anticipamos que independientemente de que se lleve a cabo o no, dada toda la incertidumbre que va a haber alrededor, el dólar pueda alcanzar niveles cercanos a 22 en caso de que se materialice
una eventual victoria de Trump. Pero bueno, a partir de eso hay que realmente pensar si Trump, una vez asumiendo que gana la elección, tiene los incentivos para llevar a cabo un retiro del NAFTA, y nosotros creemos que esos incentivos no estarían alineados, desde el simple hecho que para Estados Unidos el deshacer un tratado como el de libre comercio tendría implicaciones para su crecimiento, dado lo integrados que están las cadenas productivas de México y Estados Unidos. Hay muchos productos que sí se terminan exportando de México a Estados Unidos como productos finales, pero que tienen muchos insumos de Estados Unidos, algunos hasta cerca del 40%. Entonces, eso más o menos da una idea de qué tanto pasaría si se deshace NAFTA. Bueno, pues también habría afectaciones respecto a toda la manufactura de insumos que al final terminan en México. Entonces, ya, o sea, dado la retórica que se tiene para ganar votos, hace sentido que siga con este tema de antiglobalización, etcétera, porque le ha servido. Sin embargo, ya una vez que esté teniendo la presidencia y sabiendo los efectos que podría tener, sería como darse un balazo en el pie, ¿no? Puede que tal vez un poco más los ataques en términos de antiglobalización se enfoquen un poquito más hacia Asia, que es en donde realmente existe un déficit mucho más grande y las cadenas productivas no están tan integradas. Mencionas que el peso mexicano podría llegar a cotizar a 22 pesos ante una eventual victoria de Donald Trump, que sería una caída de 15% para la divisa mexicana. ¿Cuál sería la reacción de Banxico hablando ante esta posibilidad de una victoria de Trump? Bueno, nosotros estamos convencidos que en un escenario en donde gana Trump, Banxico se vería forzado a actuar y subir tasas. Ahora, ¿qué tanto podría llegar a subir tasas? Es una pregunta bastante difícil de contestar, simplemente por el hecho de la incertidumbre en dónde terminaría el tipo de cambio. Asumiendo que nuestra perspectiva, que llegar a 22 fuera la acertada, nosotros creemos que más o menos podría llegar a subir hasta 150 puntos base, ¿no? Y bueno, y eso tomando en cuenta que ya Banxico se adelantó y subió 50 puntos base, ¿no? Antes de las elecciones. Entonces, habría ahí un efecto neto de 200 puntos base, nuevamente, asumiendo que esas proyecciones de tipo de cambio se cumplen. Si el tipo de cambio llega a subirse todavía más, bueno, pues muy probablemente Banxico tendría que apretar más. Y por el contrario, la divisa mexicana se estaría apreciando si la candidata demócrata Hillary Clinton, quien actualmente lidera las encuestas, asume la presidencia de Estados Unidos. ¿Cuánto y cómo veríamos el desempeño del peso? Ok, bueno, ahí nosotros creemos que el peso se apreciaría a niveles más o menos de 18. Estos niveles que estoy dando es simplemente la reacción inicial del mercado, ¿no? Ya hacia adelante pues, habría una trayectoria diferente de acuerdo a otro tipo de factores. Pero bueno, inicialmente creemos que se iría hacia 18. Obviamente es muy asimétrica esta visión respecto a si gana Trump o Hillary, pero eso tiene que ver simplemente por el hecho de que actualmente el mercado solamente anticipa, bueno, o le asigna una probabilidad de más o menos entre 15 y 20% ante la probabilidad que gane Trump, ¿no? Entonces, bueno, dado que está poco incorporado una posible victoria de Hillary, pues sería algo asimétrico y creemos que el dólar bajaría a 18, que bueno, que es una apreciación de los niveles actuales de entre 5 y 6%. Andrés, por otro lado, si bien vemos que la popularidad de Donald Trump ha disminuido en las encuestas, las coberturas que se crearon no han disminuido. ¿Por qué? Bueno, de hecho, creo que ya los datos más recientes, al menos los que cortan en martes, que se acaban de publicar, y sí se ve una cierta baja en los contratos de la gente que estaba corta. Y bueno, y eso se derivó después de lo que pasó el viernes pasado, ¿no? Cuando se dieron a conocer estas cintas. Muy probablemente, como estos datos muestran el corte al martes, hay una reducción la cifra de la próxima semana, dado que hubo encuestas que siguieron saliendo durante la semana, mostrando que seguía descendiendo la popularidad de Trump y ascendiendo la de Hillary. Pero sí, yo creo que sí se ha visto cierta limpia de ese posicionamiento, aunque como ya lo mencionamos anteriormente, va a ser difícil que totalmente borren esas posiciones, bueno, dado este miedo que quedó después de Brexit y que, bueno, que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento y esto se puede dar la vuelta, ¿no? Y tú precisamente nos decías aquí que si los mercados algo comprobaron este año es que no son buenos pronosticadores, porque ya el mercado daba que no, el Reino Unido seguiría en la Unión Europea y bueno, ocurrió todo lo contrario. Así es. Entonces yo creo que eso lo que va a generar es que haya un poquito más de cautela
¿no? Y que por eso también al peso le ha costado un poco de trabajo bajar de los 19, digo, aparte de otros factores. Pero bueno, definitivamente ya tuvo un muy buen comportamiento, si lo ves, no solo respecto al dólar, sino al respecto de las divisas, que de hecho esta semana el resto de las divisas se depreciaron frente al dólar. Sin embargo, el peso se mantuvo bastante fuerte, inclusive los días que las demás perdían terreno. Gracias, Andrés, estratega de Barclays, Andrés Jaime, por acompañarnos hoy. Bueno, también estaremos muy atentos al próximo debate presidencial, el último que se efectuará pues ya el 19 de octubre. Gracias. Gracias, Carlos.